En este vídeo vamos a explicar un ejercicio propuesto en las pruebas de acceso a la Universidad de Murcia de la convocatoria de junio del 2016. Concretamente es el ejercicio 3A. Nos muestran las proyecciones de un cilindro recto y se nos pide la sección que un plano oblicuo obtendría sobre ese cilindro. También debemos de calcular, además de la sección en proyección, la sección en verdadera magnitud. Vamos a determinar primeramente 12 generatrices. Lo vamos a situar en la planta y en las condiciones que más nos interesan. Paralela al alfa sub 1 hacemos un diámetro donde tenemos los extremos 10' y 4', que serían las proyecciones de dos de las generatrices. Y en un diámetro perpendicular a alfa sub 1 tendremos en los extremos las proyecciones horizontales 7' y 1' del cilindro. Para calcular la situación de la otra, el resto hasta formar las 12 generatrices, tenemos que dividir la circunferencia en 12 partes, como si estuviéramos haciendo un dodecágono. De manera que con centro en 7' y 1' hacemos dos arcos de la medida del radio de la circunferencia y obtenemos 4 de los puntos. Si ahora hacemos centro en 10 y en 4', obtendríamos el restante, que serían las proyecciones de las 12 generatrices en la planta, las proyecciones horizontales. Hemos señalado la sección horizontal que nos están pidiendo de intersección del plano oblicuo con el cilindro de color rojo y hemos hecho coincidir los puntos, una serie de puntos A', B', C' con las proyecciones de las distintas generatrices. Para determinar la proyección vertical que nos habían pedido, tenemos que ir subiendo puntos de la proyección horizontal, teniendo en cuenta que hemos de trazar una recta que esté contenida en el plano alfa. En este caso hemos cogido una recta horizontal de plano, la R'AG, que en proyección horizontal pasa por los puntos G' y A', y para determinar G segunda y A segunda tenemos que trazar sendas verticales por G' y A' hasta que corten a la proyección vertical de la recta R segunda de AG, que está contenida en el plano alfa. A continuación hacemos exactamente la misma operación con los puntos F' y B'. Trazamos la recta R', que es R'BF, que contiene estos dos puntos, y la determinamos su proyección vertical, que sería R segunda BF. Y ahora trazamos verticales por F' para obtener F segunda y por B' para obtener B segunda. El proceso ha sido idéntico al calculado anteriormente. Para no complicarnos, usamos siempre el mismo tipo de recta horizontal. En esta ocasión, para obtener los puntos E segunda y C segunda, haríamos el mismo procedimiento explicado anteriormente. Puede utilizarse otro tipo de rectas, pero para darle mayor sencillez al dibujo hemos usado siempre la misma. Por último, subimos el punto D que está contenido en la recta R'D y lo subimos verticalmente hasta que encontremos la proyección R segunda D. También son interesantes los puntos donde la base del cilindro intersecta a la traza alfa sub 1 del plano. Ahí tenemos en la proyección horizontal H', I', que concretamente tienen de cota 0, por lo tanto H segunda e I segunda tienen que estar contenidos en la línea de tierra porque no tienen cota, tienen cota 0. Tenemos que unir ahora los puntos de la proyección vertical de la sección, pero todos ellos no son visibles. La forma de saber cuáles son visibles y cuáles son los que están por la parte detrás del cilindro se puede estudiar analizando la figura de la planta y dándonos cuenta que los contornos límites del cilindro, de la circunferencia en la planta,
nos marcan la parte visible y la parte oculta. Por lo tanto, los puntos F, G, H e I son visibles y el resto de puntos estarían en la cara de detrás del cilindro, en la parte trasera del cilindro. Como última parte nos pide la verdadera magnitud de la sección, por lo tanto tenemos que hacer un abatimiento. Vamos a utilizar como charnela alfa sub 1 y para determinar la traza alfa sub 2 abatida, alfa sub 2 sub 0, cogemos un punto de la traza alfa sub 2, el z', z segunda, por z' trazamos una perpendicular que hemos puesto de color verde, una perpendicular a la charnela, y con centro en I y con la medida I, z segunda hacemos un arco hasta que corte a esta perpendicular. De tal manera que si unimos el punto I con este cruce de líneas nos dará en color violeta el alfa sub 2 abatido. Empezamos abatiendo el punto D, de manera que si nosotros hacemos el abatimiento de la recta R segunda D, R', donde la recta R segunda D corta alfa sub 2, tenemos la traza vertical de la recta. Si con centro en I hacemos un arco de color verde de radio I, V2RD, donde corte a la línea violeta alfa sub 2 abatida, tendremos la traza abatida. Y la recta R sub D sub 0, la recta RD abatida, será paralela a la charnela. De manera que si por D' trazamos una perpendicular a la charnela hasta que corte a esta recta que acabamos de hacer, ahí encontraríamos el punto D sub 0, el punto D abatido. Este proceso lo vamos a repetir para la pareja de puntos EC. Hacemos la recta, abatimos la recta que contiene a los puntos EC por el mismo método que hemos explicado, y luego desde E' y desde C' trazamos perpendiculares a alfa sub 1, que es la charnela, hasta que encuentre a la recta abatida REC abatida, y ahí estarán los puntos E sub 0 y C sub 0. El procedimiento es idéntico para la pareja de puntos FB, F sub 0 y B sub 0 abatidos se calculan exactamente igual, y también en la otra pareja, la siguiente pareja, que sería la GA. En cuanto a la HI, como resulta que los puntos en proyección horizontal se encuentran justo en alfa sub 1, que es la charnela, su proyección abatida se encuentra en el mismo sitio, coincide H' con H sub 0 y I' con I sub 0. De esta manera, si ahora unimos todos los puntos a mano alzada, tendremos en esa posición lo que sería la sección en verdadera magnitud. Es un elemento interesante a la hora de hacer los desarrollos de las figuras seccionadas o truncadas. En este caso no nos han pedido el desarrollo, solamente nos han pedido la sección en verdadera magnitud. Sería como la tapadera del desarrollo de ese cilindro seccionado. Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en los buscadores de internet y teclea blog dibuja Garlo. Y recuerda, si quieres aprender a dibujar, hay que practicar.